Hola, una vez más, queridos estudiantes. ¿Cómo han estado estos días? Espero que súper bien. Yo por mi parte sí he estado bien también. Espero que estén bien en sus casitas, junto a su familia, y que estén tomando las medidas necesarias y resguardándose en sus hogares de este COVID-19, de este coronavirus, para evitar cualquier tipo de contagio. Así que espero que se encuentren muy, pero muy bien, ¿ya? En este nuevo video vamos a partir recordando, y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué actividades realizamos la clase pasada? ¿O qué contenido, qué materia vimos la clase pasada? Espero que lo recuerden, porque a continuación vamos a realizar la retroalimentación de todas las actividades que trabajamos la clase anterior, ¿ya? Vamos a las actividades. Bien, queridos estudiantes, la clase pasada estuvimos trabajando a partir de los siguientes objetivos. El primero, que era analizar aspectos relevantes de narraciones leídas, comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, y agregamos uno correspondiente al eje de escritura, en este caso escribir creativamente narraciones, ¿ya? Ahora bien, la primera actividad que yo les di a conocer para que pudieran realizar era que tenían que leer atentamente el texto de la página 28 y 29 de su libro de lenguaje y comunicación. En este caso era un texto bastante, sí, cortito, y llevaba por título Fray Perico y su borrico, del autor Juan Muñoz Martín. El texto era bastante entretenido, yo también lo leí, así que por lo mismo se lo digo, ¿ya? A continuación ustedes tenían que realizar las siguientes actividades. La primera tenían que, bueno, en realidad la segunda, porque la primera era lectura. La segunda actividad tenían que completar un esquema. En este caso, en este esquema tenían que partir identificando el título, que en este caso es Fray Perico y su borrico. Luego identificar qué tipo de texto es el que acabamos de leer anteriormente. Y en este caso es un texto literario porque se narra una historia, narra la historia de este fray, ¿ya? Bien, el ambiente en el que transcurre la historia. La historia transcurría en un convento, es decir, en el convento en el cual se encontraba Fray Perico. En ese lugar transcurría la historia, por lo tanto es nuestro ambiente, ¿ya? Ahora teníamos que identificar el personaje principal, es decir, el personaje más importante dentro de la historia. En este caso es Fray Perico. Y de él teníamos que identificar las características físicas, es decir, lo externo, y las características psicológicas asociadas a cómo era su forma de ser o su forma de actuar, ¿ya? Y en este caso nos encontramos con que Fray Perico tenía mejillas rojas, era gordito y con poco pelo, color castaño, ¿ya? Se dieron cuenta cómo pudieron obtener las características. Algunas salían en el texto y otras las pudimos obtener de otra manera. En este caso, ¿cómo lo hicimos? Nos apoyamos de las imágenes que aparecían en el texto, porque en el texto aparecía la imagen de Fray Perico. Por lo tanto, ahí también podían observar e identificar las características que éste tenía, ¿ya? Y en cuanto a sus características psicológicas, nos encontramos con que era hambriento, sí, sentía hambre la mayoría de las veces, un poco torpe y un poco distraído, ¿ya? Ahora bien, la clase pasada también estuvimos trabajando una estrategia, ¿ya?, de comprensión lectora. En este caso trabajamos con reconocer causa y efecto. Sabemos que todas las narraciones se organizan a partir de acciones o hechos, y estos hechos o acciones siempre producen una consecuencia, ¿ya? En este caso, una nueva actividad era que tenían que completar la siguiente tabla, identificando en este caso ya sea la causa, el hecho o acción, o el efecto que tenía este hecho o acción, ¿ya? En este caso,
acá yo les entregaba cuál era la causa, ¿ya? Decía, Fray Perico se puso a hacer todo lo que hacían los demás. Guiñaba los ojos el Fray Ezequiel, él también lo guiñaba. Entonces ustedes tenían que identificar cuál era el efecto o la consecuencia de aquello. Y en este caso, la consecuencia era que el Padre Superior lo regañaba por estas cosas, pero no se podía nada con él, porque él seguía haciéndolo igual, ¿ya? Entonces, esta es la respuesta correcta. A continuación, yo les presenté acá el efecto. Decía, Fray Olegario, el bibliotecario, que tenía asma, tosía y los frailes temían que se partiese por la mitad. Entonces, esta fue la consecuencia de un hecho o acción. Por lo tanto, ustedes tienen que identificar cuál fue la causa de esto. En este caso, la causa era, Fray Perico barría el convento de arriba abajo, sin serrín, y levantaba mucho polvo. Entonces, como levantaba mucho polvo, provocó que Fray Olegario, que tenía asma, tosiera, ¿ya? Bien, un nuevo hecho de acción era que Fray Perico al llegar a la cocina se tropezó con un barreño, ¿ya? ¿Y qué pasó luego que se tropezó con el barreño? El efecto fue que Fray Pirulero lo regañó y lo puso a pelar patatas, ¿ya? Esa fue la consecuencia que tuvo este hecho de acción. Por último, tenemos un nuevo efecto. En este caso, el gato se comió las sardinas de una fuente y las judías se quemaron. ¿Cuál habrá sido la causa de este efecto? Vamos a verlo. La causa fue que Fray Perico, mientras pelaba patatas, contaba cuentos al gato. ¿Y qué significa esto? Que estaba distraído. Por lo tanto, mientras él contaba los cuentos, el gato se comió las sardinas de la fuente y las judías que estaban cociendo se quemaron, ¿ya? Entonces esta era la otra actividad que tenían que realizar, identificar causa o efecto según lo que ustedes leyeron en el texto. Bien, la última actividad que les entregué para que pudieran desarrollar fue que tenían que escribir un cuento, es decir, íbamos a trabajar la escritura. Un cuento considerando los siguientes aspectos. En este caso, su estructura. Nosotros en la clase pasada repasamos la estructura del cuento, en este caso la situación inicial, que es donde se presentan los personajes, el ambiente, ¿ya? El nudo, es decir, la problemática que se da en la historia, el desarrollo, que es cómo avanzan los sucesos y los acontecimientos de la historia, y en este caso el desenlace, que ya es cuando se resuelve la problemática o el nudo, y este suele ser negativo o positivo, ¿ya? También tenía que agregar personajes principales, secundarios, las características físicas y psicológicas de estos personajes, el ambiente, es decir, el lugar donde transcurría la historia, también hechos y consecuencias de las acciones de los personajes. En este caso, todos los personajes en la historia iban a realizar algunas acciones. A mí me interesaba que ustedes pudieran poner qué consecuencias le había generado esto también. Y acá dice, además, asegúrate de cuidar tu ortografía e incluir un título llamativo para tu historia, ¿ya? También se podían apoyar de la página 78 y 79 de su libro, porque ahí también aparecían como los tips para poder ir creando un cuento, ¿ya? Ahora, yo les entregué 3 pasos a ustedes para que pudieran realizar su cuento de una manera más organizada, ¿ya? El primer paso era que tenían que reunir ideas para su cuento. Es decir, un tema. Yo, por ejemplo, elegí el tema amistad, ¿ya? Como personajes, yo elegí 2 amigas, la mamá, y como ambiente, la ciudad, ¿ya? Acá, como segundo paso, tenían que planificar y organizar sus ideas. En este caso, yo le puse un título, una amistad inquebrantable, ¿ya? Como situación inicial, les voy a dar mi ejemplo, yo hubiese puesto, había una vez, en una ciudad muy lejana, 2 amigas. Una se llamaba Carla, otra se llamaba Camila. Carla era delgada y alta y Camila era más gordita y alegre, ¿ya? Ahí ya estoy poniendo características de mis personajes. En el nudo hubiese puesto la problemática. Un día Camila y Carla se pelearon porque una se compró la misma ropa que la otra, ¿ya? En el desarrollo ya hubiese puesto una idea como la siguiente. Camila y Carla se dieron cuenta que se extrañaban mucho, por lo tanto se reunieron para arreglar su problema, ¿ya?
su madre les aconsejó que no pelearan porque dentro de una amistad no debe ocurrir esto. Y como desenlace le hubiese puesto, por ejemplo, ambas niñas se reunieron y prometieron nunca más volver a pelear porque su amistad debería ser una amistad inquebrantable. ¿Ya? Es un cuento que se me ocurrió espontáneamente y se los doy como ejemplo, ¿ya? Acá en este cuento se puede ver que tiene las distintas partes, es decir, la estructura de un cuento y es bastante breve. Entonces, la idea era que ustedes pudieran organizar, en este caso, sus ideas y después realizar el compilado y unirlas en la escritura final de su cuento, el cual tenía que tener de 20 a 25 líneas, lo que era equivalente a la mitad de una plana aproximadamente, ¿ya? Entonces, esas eran las actividades que yo les entregué para que pudieran desarrollar en casita mientras estamos realizando nuestras clases de esta forma, ¿ya? Ahora, ya que hemos realizado la retroalimentación, quiero realizarle algunas preguntas para poder finalizar. Por ejemplo, ¿qué dificultades tuvieron al realizar y al desarrollar cada una de las actividades anteriores? ¿Qué dificultades tuvieron? Segunda pregunta, de las actividades anteriores o de las temáticas que se trabajaron anteriormente, ¿cuál todavía aún no tengo claro? Es decir, ¿cuál todavía no me queda claro y necesito seguir repasando en las clases que vienen a continuación? ¿Ya? Y la tercera pregunta es, a ver si es que recuerdan, ¿cuáles son todas las estrategias que hemos ido trabajando durante esta y las clases anteriores? ¿Ya? Me interesa que me respondan esas tres preguntas y me puedan dejar sus respuestas en los comentarios de este video, ¿ya? Es muy importante que usted me vaya comentando el video y respondiendo también las preguntas que yo les voy dejando al final de cada uno para que vayamos interactuando a partir de todos nuestros videos y yo ir respondiendo a todas sus dudas, ¿ya? Así que espero que puedan comentarme acá abajito en los comentarios del video y les envío muchos saludos, cariños a todos. Nos vemos en una nueva ocasión. Hola una vez más, queridos estudiantes. ¿Cómo han estado estos días? Espero que súper bien. Yo por mi parte sí he estado bien también. Espero que estén bien en sus casitas junto a su familia y que estén tomando las medidas necesarias y resguardándose en sus hogares de este COVID-19, de este coronavirus, para evitar cualquier tipo de contagio. Así que espero que se encuentren muy, pero muy bien, ¿ya? En este nuevo video vamos a partir recordando y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué actividades realizamos la clase pasada? ¿O qué contenido, qué materia vimos la clase pasada? Espero que lo recuerden, porque a continuación vamos a realizar la retroalimentación de todas las actividades que trabajamos la clase anterior, ¿ya? Vamos a las actividades. Bien, queridos estudiantes, la clase pasada estuvimos trabajando a partir de los siguientes objetivos. El primero, que era analizar aspectos relevantes de narraciones leídas, comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora y agregamos uno correspondiente al eje de escritura, en este caso escribir creativamente narraciones, ¿ya? Ahora bien, la primera actividad que yo les di a conocer para que pudieran realizar era que tenían que leer atentamente el texto de la página 28 y 29 de su libro de lenguaje y comunicación. En este caso era un texto bastante, cortito y llevaba por título Fray Perico y su borrico del autor Juan Muñoz Martín. El texto era bastante entretenido, yo también lo leí, así que por lo mismo se lo digo, ¿ya? A continuación ustedes tenían que realizar las siguientes actividades. La primera tenían que, en realidad la segunda, porque la primera era lectura. La segunda
actividad tenían que completar un esquema. En este caso, en este esquema tenían que partir identificando el título, que en este caso es Fray Perico y su borrico. Luego identificar qué tipo de texto es el que acabamos de leer anteriormente. Y en este caso es un texto literario porque se narra una historia, narra la historia de este fray, ¿ya? Bien, el ambiente en el que transcurre la historia. La historia transcurría en un convento, es decir, en el convento en el cual se encontraba Fray Perico. En ese lugar transcurría la historia, por lo tanto es nuestro ambiente, ¿ya? Ahora teníamos que identificar el personaje principal, es decir, el personaje más importante dentro de la historia. En este caso es Fray Perico. Y de él teníamos que identificar las características físicas, es decir, lo externo, y las características psicológicas asociadas a cómo era su forma de ser o su forma de actuar, ¿ya? Y en este caso nos encontramos con que Fray Perico tenía mejillas rojas, era gordito y con poco pelo color castaño, ¿ya? Se dieron cuenta cómo pudieron obtener las características. Algunas salían en el texto y otras las pudimos obtener de otra manera. En este caso, ¿cómo lo hicimos? Nos apoyamos de las imágenes que aparecían en el texto, porque en el texto aparecía la imagen de Fray Perico. Por lo tanto, ahí también podían observar e identificar las características que éste tenía, ¿ya? Y en cuanto a sus características psicológicas, nos encontramos con que era hambriento, sí, sentía hambre la mayoría de las veces, un poco torpe y un poco distraído, ¿ya? Ahora bien, la clase pasada también estuvimos trabajando una estrategia, ¿ya?, de comprensión lectora. En este caso trabajamos con reconocer causa y efecto. Sabemos que todas las narraciones se organizan a partir de acciones o hechos. Y estos hechos o acciones siempre producen una consecuencia, ¿ya? En este caso, una nueva actividad era que tenían que completar la siguiente tabla, identificando en este caso ya sea la causa, el hecho o acción o el efecto que tenía este hecho o acción, ¿ya? En este caso, acá yo les entregaba cuál era la causa, ¿ya? Decía Fray Perico se puso a hacer todo lo que hacían los demás. Guiñaba los ojos el Fray Ezequiel, él también los guiñaba. Entonces ustedes tenían que identificar cuál era el efecto o la consecuencia de aquello. Y en este caso, la consecuencia era que el Padre Superior lo regañaba por estas cosas, pero no se podía nada con él porque él seguía haciéndolo igual, ¿ya? Entonces esta es la respuesta correcta. A continuación yo les presenté acá el efecto. Decía, Fray Olegario, el bibliotecario, que tenía asma, tosía y los frailes temían que se partiese por la mitad. Entonces, esta fue la consecuencia de un hecho o acción. Por lo tanto, ustedes tienen que identificar cuál fue la causa de esto. En este caso, la causa era Fray Perico barría el convento de arriba abajo sin serrín y levantaba mucho polvo. Entonces, como levantaba mucho polvo, provocó que Fray Olegario, que tenía asma, tosiera, ¿ya? Bien, un nuevo hecho de acción era que Fray Perico al llegar a la cocina se tropezó con un barreño, ¿ya? ¿Y qué pasó luego que se tropezó con el barreño? El efecto fue que Fray Pirulero lo regañó y lo puso a pelar patatas, ¿ya? Esa fue la consecuencia que tuvo este hecho de acción. Por último, tenemos un nuevo efecto. En este caso, el gato se comió las sardinas de una fuente y las judías se quemaron. ¿Cuál habrá sido la causa de este efecto? Vamos a verlo. La causa fue que Fray Perico, mientras pelaba patatas, contaba cuentos al gato. ¿Y qué significa esto? Que estaba distraído. Por lo tanto, mientras él contaba los cuentos, el gato se comió las sardinas de la fuente y las judías que estaban cociendo se quemaron, ¿ya? Entonces esta era la otra actividad que tenían que realizar, identificar causa o efecto según lo que ustedes leyeron en el texto. Bien, la última actividad que les entregué para que pudieran desarrollar
fue que tenían que escribir un cuento, es decir, íbamos a trabajar la escritura. Un cuento considerando los siguientes aspectos. En este caso, su estructura. Nosotros en la clase pasada repasamos la estructura del cuento, en este caso la situación inicial, que es donde se presentan los personajes, el ambiente, ¿ya? El nudo, es decir, la problemática que se da en la historia, el desarrollo, que es cómo avanzan los sucesos y los acontecimientos de la historia, y en este caso el desenlace, que ya es cuando se resuelve la problemática o el nudo, y este suele ser negativo o positivo, ¿ya? También tenía que agregar personajes principales, secundarios, las características físicas y psicológicas de estos personajes, el ambiente, es decir, el lugar donde transcurría la historia, también hechos y consecuencias de las acciones de los personajes. En este caso, todos los personajes en la historia iban a realizar algunas acciones. A mí me interesaba que ustedes pudieran poner qué consecuencias le había generado esto también. Y acá dice, además, asegúrate de cuidar tu ortografía e incluir un título llamativo para tu historia, ¿ya? También se podían apoyar de la página 78 y 79 de su libro, porque ahí también aparecían como los tips para poder ir creando un cuento, ¿ya? Ahora, yo les entregué 3 pasos a ustedes para que pudieran realizar su cuento de una manera más organizada, ¿ya? El primer paso era que tenían que reunir ideas para su cuento. Es decir, un tema. Yo, por ejemplo, elegí el tema amistad, ¿ya? Como personajes, yo elegí 2 amigas, la mamá, y como ambiente, la ciudad, ¿ya? Acá, como segundo paso, tenían que planificar y organizar sus ideas. En este caso, yo le puse un título, una amistad inquebrantable, ¿ya? Como situación inicial, les voy a dar mi ejemplo, yo hubiese puesto, había una vez, en una ciudad muy lejana, 2 amigas. Una se llamaba Carla, otra se llamaba Camila. Carla era delgada y alta y Camila era más gordita y alegre. ¿Ya? Ahí ya estoy poniendo características de mis personajes. En el nudo hubiese puesto la problemática. Un día Camila y Carla se pelearon porque una se compró la misma ropa que la otra. ¿Ya? En el desarrollo ya hubiese puesto una idea como la siguiente. Camila y Carla se dieron cuenta que se extrañaban mucho, por lo tanto se reunieron para arreglar su problema, ¿ya? Su madre les aconsejó que no pelearan porque dentro de una amistad no debe ocurrir esto. Y como desenlace le hubiese puesto, por ejemplo, ambas niñas se reunieron y prometieron nunca más volver a pelear porque su amistad debería ser una amistad inquebrantable. ¿Ya? Es un cuento que se me ocurrió espontáneamente y se los doy como ejemplo, ¿ya? Acá en este cuento se puede ver que tiene las distintas partes, es decir, la estructura de un cuento, y es bastante breve. Entonces, la idea era que ustedes pudieran organizar, en este caso, sus ideas y después realizar el compilado y unirlas en la escritura final de su cuento, el cual tenía que tener de 20 a 25 líneas, lo que era equivalente a la mitad de una plana aproximadamente, ¿ya? Entonces, esas eran las actividades que yo les entregué para que pudieran desarrollar en casita mientras estamos realizando nuestras clases de esta forma, ¿ya? Ahora, ya que hemos realizado la retroalimentación, quiero realizarle algunas preguntas para poder finalizar. Por ejemplo, ¿qué dificultades tuvieron al realizar y al desarrollar cada una de las actividades anteriores? ¿Qué dificultades tuvieron? Segunda pregunta, de las actividades anteriores o de las temáticas que se trabajaron anteriormente, ¿cuál todavía aún no tengo claro? Es decir, ¿cuál todavía no me queda claro y necesito seguir repasando en las clases que vienen a continuación? ¿Ya? Y la tercera pregunta es, a ver si es que recuerdan, ¿cuáles son todas las estrategias que hemos ido trabajando durante esta y las clases anteriores? ¿Ya? Me interesa que me respondan esas 3 preguntas y me puedan dejar sus respuestas en los comentarios de este video, ¿ya? Es muy importante que usted me vaya comentando el video
y respondiendo también las preguntas que yo les voy dejando al final de cada uno para que vayamos interactuando a partir de todos nuestros videos y yo ir respondiendo a todas sus dudas, ¿ya? Así que espero que puedan comentarme acá abajito en los comentarios del video y les envío muchos saludos, cariños a todos. Nos vemos en una nueva ocasión.